Hay secretos que no se entierran con los muertos. Respiran bajo la tierra, pulsan en la sangre de los vivos. Hay historias que el tiempo se niega a olvidar. Historias escritas con dolor, selladas con silencio. Hoy vamos a Tlaxcala, a un lugar donde el pasado no es pasado, donde 300 años de un supuesto amor crearon una dinastía maldita. Una herencia que no es de tierra ni de oro, sino de una enfermedad, de un final escrito en los genes. Esta es la historia de los Alarcón y de la maldición que heredaron por amarse demasiado, por amarse entre ellos. Yo soy padre del Valle, y esto es en realidad México. Antes de entrar en las sombras de esta hacienda, te pido algo. No es un clic. No es un like. Es un compromiso. Si crees que la verdad debe salir a la luz, sin importar a quién incomode. Si sientes que la indiferencia de las autoridades es una forma de violencia. Si el sufrimiento silencioso de una familia te duele como propio. Entonces, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que se niega a voltear la cara. Porque las historias que contamos aquí no son para entretener. Son para despertar. Ahora, acompáñame. El viaje es oscuro. Todo comenzó con un archivo, un expediente olvidado en el sótano de un hospital en la Ciudad de México. Polvo, humedad, el olor del papel que se rinde al tiempo. La doctora Elena Serrano no buscaba nada. Era genetista, joven, brillante, llena de esa fe en la ciencia que a veces nos vuelve ciegos a la locura humana. Estaba clasificando casos antiguos para un estudio epidemiológico. Trabajo tedioso. Nombres, fechas, diagnósticos. Hasta que una carpeta llamó su atención. Era distinta, más gruesa, atada con un cordel que se deshacía al tocarlo. El título era escueto. Familia Alarcón, Tlaxcala, condición hereditaria no clasificada. Dentro, notas escritas a mano, caligrafía de médicos de otra época. Hablaban de un mal del sueño, de una quietud sagrada, de jóvenes que al llegar a la veintena empezaban a apagarse. Primero, un temblor en las manos, luego, la mirada perdida. Después, el silencio. Un estado catatónico del que nunca regresaban. No era una enfermedad en los reportes, era poesía macabra. Un médico de 1950 escribió: parecen estatuas de sal esperando una marea que nunca llega. Otro, en 1982. Los cuidan con una devoción que hiela la sangre. No los ven como enfermos, los ven como santos. El último apunte era de 1993. Un intento de análisis genético, fallido, primitivo, pero con una nota al margen. Alta consanguinidad, matrimonios recurrentes entre primos hermanos, investigar linaje. Después de eso, nada, silencio. 25 años de silencio absoluto. Para el sistema, la familia Alarcón había dejado de existir. Pero para Elena, acababan de nacer. Esa noche no durmió. El archivo estaba sobre la mesa de su pequeño apartamento, abierto, como una herida. Las palabras de aquellos médicos resonaban en su cabeza. Quietud sagrada, devoción que hiela la sangre. La ciencia en ella buscaba un patrón, un gen, una proteína defectuosa, pero su instinto le decía otra cosa. Le decía que esto no era solo genética, esto era un secreto guardado por generaciones. Compró un boleto de autobús a Tlaxcala. No le dijo a nadie a dónde iba. ¿Qué podía decir? Voy a buscar a una familia fantasma por una corazonada. La tomarían por loca. A veces, para encontrar la verdad, hay que estar dispuesto a parecer un loco. El camino a la hacienda Alarcón no está en los mapas. Preguntó en el pueblo más cercano. Los viejos la miraron con recelo. La hacienda quieta,
le dijo un anciano sin dientes. Allá nadie va. Otro le hizo una señal con la mano, una señal para que se fuera. El miedo era una niebla espesa en ese lugar. Finalmente, un joven taxista aceptó llevarla. Por el triple de la tarifa. Yo la dejo en la entrada, doctora. Más allá no paso. Dicen que el aire de ahí enferma el alma. El coche avanzó por un camino de tierra. Los árboles se cerraban sobre ellos, formando un túnel oscuro. El sol parecía no poder penetrar. Y entonces la vio. La hacienda. No era imponente. Era antigua. Piedra volcánica cubierta de musgo. Ventanas como ojos cerrados. Un silencio que no era paz. Era ausencia. Elena sintió un frío que no era del clima. Se bajó del taxi. El coche dio la vuelta y desapareció, levantando una nube de polvo. Estaba sola. El portón de madera maciza estaba cerrado. No había timbre. No había aldaba. Solo una pequeña cuerda colgando. Tiró de ella. El sonido de una campana de bronce resonó en el interior. Un sonido muerto. Esperó. 1 minuto. 2. 5. El silencio volvió a devorarlo todo. Pensó en irse, en que todo era una fantasía, un error. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, escuchó el chirrido de un cerrojo, lento, pesado. El portón se abrió. Solo una rendija. Una mujer mayor apareció en el umbral. Cabello blanco recogido en un moño severo. Un vestido negro, impecable. Sus ojos eran lo más oscuro que Elena había visto jamás. ¿Sí?, dijo la mujer. Su voz era como el roce de hojas secas. Soy la doctora Elena Serrano, dijo Elena, intentando que su voz no temblara. Vengo de la Ciudad de México. Estoy investigando un historial médico. La mujer no mostró sorpresa, ni interés. Solo la miró. Un escrutinio lento, profundo, como si pudiera ver a través de su piel, hasta sus intenciones. Nadie está enfermo aquí, dijo la anciana. Aquí solo hay paz. Me gustaría hablar con usted. Soy genetista. Creo que puedo ayudar. La mujer esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Ustedes, los de la ciudad, siempre creen que pueden ayudar, dijo. No entienden nada. Hizo una pausa. Mi nombre es Inés de Alarcón. Pase, pero deje sus ideas de ayuda en la puerta. El portón se abrió por completo. El interior era un patio bañado por una luz melancólica. Una fuente seca en el centro. El aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Inés la guió por pasillos de piedra. Sus pasos no hacían ruido. Elena sentía el peso de la historia en cada muro, en los retratos al óleo que los observaban desde las paredes. Rostros pálidos, ojos oscuros. Todos con un aire de familia inconfundible. La misma mandíbula, la misma mirada intensa. Llegaron a un salón amplio. Muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de un esplendor pasado. ¿Qué quiere saber, doctora?, preguntó Inés, sentándose en un sillón que crujió como si se quejara. Elena sacó sus notas. Habló del archivo, de los síntomas, del patrón genético que sospechaba. Habló de la ciencia, de la esperanza, del tratamiento. Inés la escuchaba sin interrumpir. Su rostro, una máscara de piedra. Cuando Elena terminó, el silencio llenó la sala. Inés se levantó. Usted habla de enfermedad, de errores, de genes rotos, dijo, caminando hacia una puerta al fondo del salón. Nosotros hablamos de otra cosa. Puso su mano en el picaporte. Hablamos de un don, de una elección divina, de la sangre pura que se niega a mezclarse con el mundo. Giró el picaporte. Venga, doctora, le mostraré a nuestros santos. El corazón de Elena se detuvo.
Sintió el metal frío del miedo en la boca del estómago. Siguió a Inés. La puerta se abrió a un largo corredor. Pero este era diferente. Estaba iluminado por una luz suave que entraba por unos vitrales altos. No olía a polvo. Olía a lavanda y a limpio. Y se escuchaba un sonido. Un murmullo bajo, constante. La respiración acompasada de muchas personas. El corredor terminaba en una gran estancia. Había 12 camas, perfectamente alineadas, sábanas blancas, inmaculadas, y en cada cama una persona. Jóvenes, hombres y mujeres, todos de entre 20 y 30 años, sus ojos abiertos, fijos en el techo, sin ver nada. Respiraban, sus pechos subían y bajaban en un ritmo hipnótico, pero estaban ausentes. Cuerpos vivos, habitados por el silencio. Algunos tenían deformidades sutiles en las manos, en los pies. Pero sus rostros eran serenos, máscaras de una paz incomprensible. Elena se quedó paralizada en la entrada. El aire se le fue de los pulmones. Esto no era un hospital, era un mausoleo viviente. Son hermosos, ¿verdad?, susurró Inés a su lado. Están en comunión con Dios, libres del ruido de este mundo. Elena no podía hablar. Su mente científica gritaba: atrofia muscular, neurodegeneración, estado vegetativo persistente, pero sus ojos veían otra cosa. Veían el cuidado, la limpieza, el amor retorcido que mantenía esa escena. Junto a cada cama, una pequeña mesa con una flor fresca. Una mujer joven, quizás una prima, una sobrina, pasaba un paño húmedo por la frente de uno de los santos. Lo hacía con una ternura que helaba la sangre. Entonces, Elena lo vio. En la última cama, cerca de la ventana, un muchacho. No tendría más de 19 años. No estaba completamente inmóvil. Su mano derecha temblaba, un temblor fino, casi imperceptible, y sus ojos. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos no había paz, había un terror puro, desnudo, una súplica silenciosa, un grito ahogado en un cuerpo que ya no le obedecía. Fue solo un instante. Luego, su mirada se perdió de nuevo en el vacío. Pero Elena lo había visto. La verdad. La verdad que se escondía detrás del mito de los santos. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en el marco de la puerta. El frío de la piedra se filtró por la tela de su blusa. Su respiración era un nudo en su garganta. El olor a lavanda de repente se volvió nauseabundo, sofocante. Cerró los ojos. Vio el rostro del muchacho. Ese segundo de terror lúcido. Esto no es una bendición, resonó una voz en su cabeza. Su propia voz. Esto es una condena, es una tumba en vida. Abrió los ojos, miró a Inés. La anciana la observaba con una calma espeluznante. Él es Mateo, dijo Inés, siguiendo su mirada. Pronto encontrará su paz. Es el siguiente elegido. Elegido. La palabra golpeó a Elena como una bofetada. No era elección, era una sentencia de muerte celular, una traición del propio ADN. Esa noche, en la habitación de huéspedes que Inés le asignó, Elena no pudo dormir. La hacienda crujía a su alrededor. Sonidos que parecían susurros. Inés le había contado la historia que se pasaban de madres a hijas, la verdad según ellos. Todo comenzó con amor, doctora. Un amor tan grande que no podía ser contenido por las reglas de los hombres. Hablaba de dos primos, Rodrigo e Isabela de Alarcón. A principios del siglo XVIII. Se amaron en secreto. Un amor prohibido no por la sangre, sino por la conveniencia de otras alianzas. Decidieron casarse, unir sus destinos y sus tierras, mantener el apellido puro, la sangre intacta. Su primer hijo fue distinto.
continuó Inés, con la mirada perdida en un recuerdo que no era suyo. Era un niño quieto, contemplativo, no lloraba, solo observaba. A los 20 años entró en el sueño. La familia se asustó. Llamaron a médicos, a curanderos. Nadie supo qué decir. Pero Rodrigo e Isabela se negaron a verlo como una tragedia. «Es la prueba de nuestro amor», le dijo Rodrigo a su esposa. «Nuestra sangre es tan una que ha creado un alma pura, un alma que no necesita de este mundo». Y así nació el mito, la mentira que se convirtió en fe. Sus otros hijos se casaron entre ellos, primos con primas, para proteger el legado, para honrar el milagro. Cada generación producía uno o dos santos. La riqueza de la familia les permitía esconderlos, cuidarlos, venerarlos. La endogamia se convirtió en un sacramento, la enfermedad genética en una señal de elección divina. «No estamos enfermos, doctora», concluyó Inés esa noche con una convicción de acero. «Estamos bendecidos. Somos la prueba de que el amor verdadero trasciende la carne». Elena escuchaba, y un abismo se abría en su interior. La lógica contra la fe. La ciencia contra 300 años de una hermosa y terrible mentira. Elena se fue de la hacienda al amanecer. Consiguió una muestra de cabello de Mateo. Un gesto rápido, furtivo, mientras fingía arreglar su almohada. Sentía los ojos de Inés en su nuca. No dijo adiós. Sabía que no volvería a ser bienvenida. En el laboratorio de un colega en Puebla, trabajó día y noche. El secuenciador genético zumbaba. Una sinfonía digital que desentrañaba un poema de 3 siglos. Los resultados llegaron una madrugada. En la pantalla del ordenador, la verdad era brutal, inequívoca. Una mutación recesiva en un gen responsable de la proteína priónica. Una variante desconocida, altamente agresiva. La endogamia había hecho su trabajo. Había convertido una posibilidad remota en una certeza. La bendición tenía un nombre científico: prionopatía familiar de Alarcón. Una sentencia escrita en el código de la vida. Con las pruebas en la mano, Elena sintió una oleada de triunfo. Ahora sí. Ahora la escucharían. Qué ingenua era. Su primera parada fue la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Un edificio gris, impersonal. La burocracia olía a café quemado y a desesperanza. La recibió un subdirector, el doctor Morales. Un hombre con el rostro cansado de quien ha visto demasiados expedientes y muy pocas soluciones. Elena extendió los informes sobre su escritorio. El análisis genético. Las notas. Las fotos que había tomado a escondidas con su celular. Habló con la urgencia de quien ha visto el abismo. Habló de Mateo, de su mirada de terror. Morales la escuchó, asintiendo lentamente. Hojeó los papeles sin mucho interés. Cuando Elena terminó, él se reclinó en su silla. La silla chirrió. «Doctora Serrano», dijo con una voz monótona. «Aprecio su celo profesional». Hizo una pausa. «Pero esto es un asunto familiar. Privado. La familia Alarcón no ha solicitado nuestra ayuda. Según sus propias fotos, estas personas están siendo cuidadas, alimentadas, limpias. No hay un delito que perseguir». «No es un delito, es una crisis de salud pública», replicó Elena, sintiendo cómo la frustración le subía por la garganta. «Están condenando a sus hijos a una muerte en vida por una creencia del siglo XVIII». Morales suspiró. Un suspiro largo, pesado. El suspiro de un hombre que ha tenido esta conversación demasiadas veces. «Doctora, nuestras facultades son limitadas. No podemos entrar a una propiedad privada y obligar a la gente a hacerse pruebas genéticas. No podemos prohibirles que se casen con quien quieran. México es un país libre.
Libre. La palabra sonó como un insulto. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. El aire acondicionado del despacho era gélido. Se sentía como si estuviera gritando contra una pared de cristal. Él la veía, pero no la escuchaba. El sistema no estaba diseñado para salvar a Mateo. Estaba diseñado para proteger el statu quo de los Alarcón. No se rindió. Siguiente parada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una oficina más pequeña, más idealista. O eso parecía. La atendió una abogada joven, la licenciada Campos. Escuchó con atención. Hizo preguntas inteligentes. Por un momento, Elena sintió una chispa de esperanza. Le habló del derecho a la salud. Del interés superior del menor, aunque Mateo ya no lo fuera. Del derecho a una vida digna. La licenciada Campos asintió, comprensiva. Luego, juntó las manos sobre su escritorio. Doctora, su caso es fascinante y trágico, pero desde una perspectiva legal es complicado. Empezó el discurso burocrático. Para que nosotros intervengamos, debe haber una violación flagrante, un acto u omisión del Estado. Aquí, el Estado no está haciendo nada, es cierto. Pero la familia tampoco está cometiendo un acto que podamos tipificar como tortura o trato inhumano. Desde su perspectiva, es un acto de cuidado. Es un tema de usos y costumbres. Los usos y costumbres no pueden estar por encima de la vida, exclamó Elena. Legalmente, a veces sí lo están, respondió la abogada con una sonrisa triste. Lo que puedo ofrecerle es abrir un expediente de investigación, recabar testimonios, solicitar informes. Podría llevar meses, años incluso. Y el resultado más probable es una recomendación a la Secretaría de Salud. Una recomendación no vinculante. Elena se levantó. La esperanza que había sentido se había convertido en ceniza. La oficina, que antes le pareció un refugio, ahora se sentía como parte de la misma trampa, un engranaje más en la máquina de la indiferencia. Salió a la calle. El sol de Tlaxcala le golpeó la cara. Le pareció obsceno, demasiado brillante para la oscuridad que acababa de presenciar. Se sentó en una banca del parque. Sus manos temblaban. Sacó su teléfono. Miró la foto de Mateo. Esa mirada. Ese grito silencioso. Nadie vendría a salvarlo. El sistema no era un aliado. Era el guardián de la tumba. Hizo un último intento. El más desesperado. Consiguió una cita con un político, un subsecretario de gobierno, un hombre con conexiones, con poder real, el señor Velasco. La recibió en una oficina lujosa, madera oscura, cuero, el olor del poder. Velasco era un hombre pulcro, traje caro, sonrisa fácil. No le ofreció asiento. Elena se quedó de pie, como una suplicante. Explicó el caso por tercera vez. Esta vez, más concisa, más dura. Velasco la escuchó mientras revisaba unos papeles en su escritorio. No la miró ni una sola vez. Cuando ella terminó, él levantó la vista. Sus ojos eran fríos, calculadores. Doctora Serrano, dijo, y su voz era suave como la seda. Peligrosa. La familia Alarcón ha estado en Tlaxcala por mucho tiempo. Son parte de nuestro patrimonio. Discretos, respetados. No causan problemas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad. Usted llega aquí, de la capital, y quiere... ¿Qué exactamente? ¿Crear un escándalo mediático? ¿Destruir a una familia antigua por sus nociones modernas de lo que es correcto? Se giró para encararla. Mire, doctora, agradezco su preocupación, pero hay realidades que usted no entiende. Hay equilibrios que no deben romperse. Se acercó a su escritorio, tomó un formulario y se lo tendió.
Le pido amablemente que deje este asunto en paz. Vuelva a su laboratorio en la Ciudad de México. Olvide a los Alarcón. La mirada de Elena cayó sobre el papel que él le ofrecía. Formato 3A-S. Solicitud de cierre de caso por falta de procedencia. Era el golpe final. No era un rechazo. Era una orden, una amenaza velada. El sistema no buscaba archivar el horror en carpetas. El sistema lo protegía activamente. Lo escondía. Lo perpetuaba. Elena no tomó el formulario. Sintió un sabor metálico en la boca. El sabor de la impotencia absoluta. El aire en la oficina se sentía pesado, irrespirable. Escuchaba el zumbido de su propia sangre en los oídos. El subsecretario Velasco la miraba con una leve sonrisa. La sonrisa de quien acaba de ganar. Fue un placer, doctora, dijo, dando por terminada la reunión. Elena salió de esa oficina sin decir una palabra. Caminó por las calles de Tlaxcala como una autómata. Cada rostro que veía, cada niño que reía, le recordaba a Mateo. A los futuros Mateos que jugarían en el patio de esa hacienda. Condenados. Y el mundo seguiría girando. Los burócratas seguirían sellando papeles. Los políticos seguirían protegiendo sus equilibrios de poder. Y los santos de la familia Alarcón seguirían durmiendo su sueño eterno, protegidos por el muro más alto y más fuerte que existe. La indiferencia humana. Elena no volvió a la Ciudad de México. Alquiló un pequeño cuarto en Tlaxcala. No se ha rendido. Pero ya no es la misma. La fe ciega en la ciencia se ha roto. La fe en el sistema se ha pulverizado. Ahora lucha con otras armas. Filtra la historia a periodistas locales, a blogs de derechos humanos. Crea conciencia, gota a gota. Sabe que no puede derribar los muros de la hacienda. Pero quizás, solo quizás, pueda abrir una grieta, para que entre un poco de luz. A veces, por la noche, conduce por el camino de tierra. Se detiene a una distancia prudente y mira la hacienda. Una silueta oscura contra el cielo estrellado. A veces, ve una luz encenderse en una ventana del ala oeste, el ala de los santos, y se pregunta por Mateo. Se pregunta si su mirada todavía grita, o si finalmente ha encontrado la paz de la que hablaba Inés, la paz del silencio, la paz de la rendición. Esta no es una historia con un final feliz. Porque no es una historia, es la realidad. Y la realidad rara vez se acomoda a nuestros deseos de justicia. La dinastía maldita de Tlaxcala continúa, protegida por 3 siglos de silencio, y por un sistema que prefiere un horror ordenado a una verdad incómoda. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.